Bienvenidos a una emisión más de La Palabra a través de LTV, el canal de La Tribuna. Como siempre, una historia nueva, al menos en esta noche, y tenemos un personaje que también ustedes lo han visto en televisión, fue oficial diplomático, es ingeniero en negocios y actualmente está buscando ser vicealcalde de la alcaldía más importante del país, por decirlo de esta manera, porque estamos hablando de la capital de la República. Ingeniero Kenneth Melado, bienvenido a La Palabra. Raúl, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Encantado, es un honor estar aquí Un contigo. placer. Ya días te vengo siguiendo y te miraba desde Estados Unidos incluso. Y dije, un día voy a estar ahí con Raúl Morazán para que hablemos y tengamos esta conversación amena. Teníamos esa cuenta pendiente porque Kenneth Melado tiene una muy buena historia y estamos hablando extra cámara que de una u otra manera sentimos lo que pasó él porque familiarmente también nosotros lo pasamos. ¿Qué tal de viaje? ¿Venía de Europa, Kenneth Melado? Sí, estuve en Europa, estuve un par de semanas, la pasé súper bien, desconectando un poco después de las campañas de la elección primaria, que gracias a Dios el liberalismo y el pueblo hondureño nos eligieron candidatos oficiales como lo decía vos, a la alcaldía municipal del Distrito Central, que es la alcaldía más importante del país, y pues de regreso con todo. Desconectado quizá por todo ese ajetreo, o sea, la política no es nada fácil, no de manera literal, pero a veces se compite con monstruos dentro de la política. Pero no hay que desconectarse, ha puesto aquí a trabajar de lleno, me imagino. Entonces, te desconectás para recargar, pues. Sí, para recargar. Para recargar. Si vos ves la mayoría de los políticos después de las elecciones primarias y aprovechando el feriado de Semana Santa, se fueron a pasarla bien, pues. O sea, desconectar un poco. Yo uso esa frase bastante porque cuando estaba en la televisión, vos sabés que cuando estás en la televisión también pasas bien conectado con todo. Entonces a veces necesitas desconectarte un poco para recargar. Pero la política es todos los días. Y más, bueno, en el caso mío, que es noticias, un amigo mío dice que hay que estar loco para ser periodista, porque uno pasa escuchando noticias todo el tiempo, está en la casa y nunca se desconecta. Tienes que ser muy apasionado. Tiene que llevarlo uno en la sangre, tener ese ángel por la noticia, tener la pasión. Lo recuerdan mucho a Kenneth Melado por ser presentador de televisión hoy. Sí, sí, bueno, mucha gente aún tiene ese recuerdo y como te comentaba extra cámara, cuando ando en algún lugar público, la gente siempre te recuerda y te dice, hey, ¿verdad que usted era el que trabajaba en las mañanas del 5? De hecho, ayer en el aeropuerto, que estaba haciendo la fila para entrar a migración, cuando te registran, me dice uno de los chavos que estaba ahí, me dice, usted es Kenneth, ¿verdad? Y yo, sí. Y le digo, ¿cómo te acordás? Ah, porque usted estaba en las mañanas del 5, yo lo miraba, me dice, hace tiempo. Entonces la gente siempre te recuerda, cuando haces un buen trabajo y dejas un legado, la gente te recuerda con cariño. ¿Y la televisión sigue siendo algún proyecto a futuro, actual, o ya ese ya es un capítulo cerrado? No, la televisión es mi pasión, ¿verdad? Siempre lo he dicho, la televisión es una pasión, me encanta conectar con la audiencia, el poder transmitir ese mensaje, esas sensaciones, a veces esa vibra positiva, porque vos sabés que no siempre, especialmente en nuestra sociedad, no siempre estás como de buen humor, no siempre estás con el mejor ambiente, con buenas noticias, porque hay mucho conflicto interno, a veces conflicto social. Entonces poder transmitir, desconectar a la gente y trasladar un mensaje positivo siempre ha sido mi pasión. Y yo creo que eventualmente lo estoy considerando. Ahora hay plataformas digitales. De hecho, en Los Ángeles también teníamos un podcast que se llamaba Tu Vibra Latina y conectábamos bastante con la gente latina. Pero ahora mismo no es mi prioridad. Sí, y en un momento varios jóvenes del liberalismo se involucraron en el partido, yo lo recuerdo. Y no puedo mencionar algunos porque se me puede escapar algún nombre y ahí es complicado. Ahora, como padre de familia, Kenneth Melado pasó un momento, bueno, creo que todo el mundo conoció esta historia, fue pública, pero en el 2017, ¿qué fue lo que realmente pasó? Bueno, fue como decimos, una etapa bastante difícil. En el 2017 a mi hija menor, María Isabela Melado Molina, le detectaron leucemia, cáncer en la sangre. Iba a cumplir 2 años apenas en ese momento. ¿Una bebé todavía? Sí. Un golpe bastante duro para todos en general, para la familia. Imaginas como papá lo devastado que te sentís, ¿verdad? O sea,
papá y como mamá. O sea, es una impotencia porque te enfrentas a un monstruo que no conoces. Es una enfermedad que la has visto superficialmente, por decirlo así, hasta que no la vivís, no sabes lo que es. Porque nosotros hacíamos actividades, incluso íbamos a la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer, pasábamos ahí un rato con los niños, compartíamos, les llevábamos dulces, algunas cosas, peluches, payasos para compartir un rato con ellos. Pero no es lo mismo cuando vas a compartir con ellos que cuando estás ahí y tu hija o tu hijo es uno de los que está luchando por salvar su vida. Entonces, fue un momento bastante duro, difícil. Gracias a Dios y a todo lo que, las oraciones, a todas las personas que se sumaron en ese momento, recuerdo, la familia se une. Gracias a eso se abrieron muchas oportunidades y muchas puertas. Que uno de los errores que se cometen, y lo voy a dejar aquí claro para que si alguien atraviesa o está atravesando alguna de estas situaciones tan difíciles, uno de los errores más comunes que nosotros cometemos como seres humanos es encerrarnos, es creer que nosotros podemos con esto y no queremos que nadie más se involucre porque o nos da pena la situación que estamos atravesando o no queremos dar lástima. ¿Me explico? Sí. Eso es un error. Lo mejor es abrirte a la información. Viaja más rápido ahora gracias a las redes sociales. Hay más oraciones también, hay más intercesión por vos o por tu familiar. Y gracias a esa información que ahora viaja más rápido, nosotros encontramos el San Judas, el Hospital San Judas en Estados Unidos, que es el mejor hospital para este tipo de situaciones, en el caso de cáncer infantiles de todo tipo. Y pues se abrieron las puertas y nos movimos en el 2017 para Estados Unidos. ¿Dejar todo acá? Todo, absolutamente todo. Cuando hablamos todo es todo. Todo, absolutamente. Dejaste tu vida. Trabajo, la otra familia, o sea, todo. Todo. Y fíjate que a lo largo de estos años muchas familias se han contactado conmigo para decirme, mire, yo estoy pasando una situación similar a través de las redes sociales. Y yo siempre les dejo claro esto. Si usted está dispuesto a dejar todo para poder conseguir el tratamiento de su hijo o de su hija, véngase. No tenga miedo. Va buscando salvar la vida de tu hijo o de tu hija y tenés que estar dispuesto a dejarlo todo. Hay algunos que no están dispuestos. Y consideramos que un buen padre haría lo que hizo Kenneth Melado. O sea, cualquier padre que ame a su hijo, que así debería ser, deja todo por un hijo. No lo pensás. Solo lo haces porque es tu instinto natural de protección y es tu responsabilidad, es tu obligación. Dios te confió a ese ser humano y aparte de lo que significa para vos, esa persona, ver ahí tu sangre, tu legado. Sí. No lo pensás, o sea, si tenés que dejar todo, lo dejas. Y digan bien, Kenneth Melado es de militancia liberal, pero como ha sido una persona, una figura pública de televisión, recibió una llamada del expresidente Juan Orlando Hernández, tengo entendido, cuando se dio cuenta del problema, porque las historias en los medios, o sea, eran páginas que le dedicaban a la situación que estaba viviendo en el momento Kenneth Melado, ¿cierto? Sí. Eso fue parte de lo que te estoy comentando, de que uno se abre. Al principio yo no quería, yo estaba cometiendo ese error. Al principio yo no quería que nadie supiera que yo estaba atravesando esto. Aquel sufrimiento que llevaba por dentro. O sea, es una cosa de... Quería estar atrapado en ese dolor. Yo y la familia que está con vos y tu hija, que es con la que estás afrontando el momento difícil. Pero hubo una necesidad de sangre en ese momento y unas amigas de mi esposa en ese entonces hicieron una solicitud de donación de sangre para Isabela. Entonces pusieron el nombre de ella, Isabela Melado, y lo empezaron a compartir. Inmediatamente por el apellido, ¿verdad? Y como yo estaba en la televisión y en ese tiempo era candidato también a diputado por el Partido Liberal, que tuve que renunciar, empezaron a escribirme un montón de colegas de los medios. Me decían, esa es tu hija, Melado, ¿verdad? Porque Melados no son muchos, ¿verdad? Melado. Me decía. Inclusive hasta yo, y soy honesto, me sorprendí. Ser la hija de mi amigo Kenneth Melado. O sea, me asusté realmente. Sí. Mira, las cosas pasan siempre con un propósito. Sí.
esa situación, cuando empezaron a decirme si era mi hija o no, y entonces yo empecé a decir sí, ¿verdad? Sí, es mi hija. Yo no quería que nadie se diera cuenta, pero al final se dieron cuenta. Entonces empezaron a publicarlo, empezaron todos los colegas, ¿me entiendes?, del medio, incluido en ese tiempo mi ex casa, donde yo empecé en Televicentro, y todos empezaron a decir, ocupamos sangre, y eso se empezó a mover, y de repente yo tenía 400 mensajes en mi teléfono diciendo qué pasa, todo está bien, existen estas oportunidades, estamos orando, esperemos que estés bien, en lo que podamos ayudarte. Entonces lo que te digo, se fueron abriendo muchas opciones. O sea, una cosita que él quería que fuese, tal vez una bolita de nieve, pero en él, que no se moviera mucho, se hizo una avalancha al final, porque todo el mundo se dio cuenta. Sí, no lo puedes detener. Sí, sí. Incluido en ese momento. Entonces yo empecé sin ningún afán de nada. Entonces yo dije, bueno, publiqué una foto con mi hija el primer día que ella iba a un proceso un poco difícil, cuando estábamos ahí. Ya en Estados Unidos. No, acá. Aquí todavía. Acá todavía. Te estoy contando los primeros días que estuvimos ahí en el hospital escuela, que es una experiencia bastante dura y devastadora. Cualquiera que ha llevado a sus hijos a la emergencia del hospital escuela. O a un pariente. Yo la viví con una sobrina, que la queremos como hermana porque lleva mis 2 apellidos. O sea, el Palma Morazán, ella lo lleva así, o sea, como mi hermana menor. Lo vivimos así en carne propia también. Cáncer infantil. Y vos sabes lo difícil que es llegar al hospital escuela. Triste y duro. Y es el único lugar en Honduras donde pueden darte un tratamiento, porque ahí está la sala de oncología pediátrica del hospital escuela, que es donde tienen todas las quimios que reciben en donaciones, algunas las da el Estado, para poder llevar este tratamiento. Llegar ahí, hermano, es bien difícil. O sea, es una... Ahí te das cuenta de la realidad de nuestro país. Ahí te das cuenta de todo lo que hay que hacer. Pero dejando a un lado ese tema, porque la necesidad la conocemos muchos de primera mano, en ese momento, cuando estábamos ahí, yo publiqué una foto, y esa foto se hizo viral con mi hija, donde decíamos que seguíamos avanzando, que confiábamos en Dios. Y me escribió una persona muy cercana al presidente de la República. En ese momento el presidente era Juan Orlando, y vos seguramente lo conocés. Se llama Reinaldo Sánchez. Sí. Él era muy el secretario cercano. privado. Entonces, y él una persona muy devota, muy católica, muy creyente. Él tiene una situación también personal con su hijo. Me imagino que eso nos identificó. Y fue una persona que se abrió en todo sentido a decirme cualquier cosa, estamos a la orden. Yo no lo conocía. Y éramos adversarios políticos en el tema de que yo estaba en el Partido Liberal, y en ese momento estaba muy fuerte el fuera Jo, de verdad, va fuera Jo. Pero a ellos no les importó nada de eso. Me acuerdo que yo le dije, bueno, vamos a seguir ahí en este proceso. Se contactaron unos amigos, hasta el día de hoy son amigos, pero fueron ángeles que Dios puso en ese momento para mostrarnos el camino de cómo podíamos hacer para ir al Hospital San Judas. Y fue una decisión en ese momento bien difícil de tomar, porque teníamos que dejar todo. Estaba la opción del tratamiento en Honduras. El tema es que nosotros, la semana que estuvimos ahí, hermano, todos los días se moría un niño. Vos lo sabés, sí, yo también lo viviste, ¿verdad? Eran 22 niños cuando nos tocó con nuestra sobrina, y cada semana se iba muriendo un niño. Y eso es la realidad. Es una dura y cruel realidad que se vive en el hospital escuela. Porque no hay condiciones para este tipo de tratamiento. Gracias a Dios, hay algunos que pueden contar con otras posibilidades y otros recursos para poder cuidar un poco la cantidad de virus y bacterias que se acumulan, porque es un hospital. En Estados Unidos lo que hacen es que te sacan del hospital, te dan todo, porque ellos saben, y las condiciones allá son totalmente diferentes, pero ellos saben que es un hospital, y que en un hospital siempre van a haber virus y bacterias por todos lados. Se pone peor la cosa. Entonces, como ellos entran en unos tratamientos muy intensos, invasivos, las defensas se vienen abajo, y a veces no es la enfermedad la que mata al niño o a la niña. Lo que termina haciéndoles perder la batalla es un virus que para vos y para mí es inofensivo, pero que como ellos no tienen defensas, ataca el sistema y lo mata. ¿Y qué pasó? ¿Llamó el expresidente Juan Orlando Hernández directamente? Sí, de hecho, ahora que recuerdo todas estas cosas, yo lo recuerdo
yo le agradezco a Dios porque en ese momento yo me puse en un modo como en modo de combate. Sí. Cortisol en mi cuerpo todo el día, ¿verdad? Pero yo no miraba absolutamente nada más que la ruta para rescatar lo que yo podía hacer y salvar la vida de mi hija. Era un gladiador para su hija. En conjunto con mi familia, en conjunto, obviamente, amigos que se involucraron. No es algo que yo hice solo. Entonces, en ese momento, yo estaba enfocado en que nos íbamos a ir para los Estados Unidos y que esa era la mejor oportunidad que yo podía hacer. Si mi hija sobrevivía o no, ya no estaba dentro de mi control, pero yo quería sentir esa satisfacción junto a mi familia de que hicimos todo lo que teníamos que hacer para poderla salvar. Hasta lo imposible. Hasta lo imposible. Yo estaba en esos trámites cuando recibí 3 llamadas de un número que no conocía y no las contesté. Yo estaba enfocado porque estaba haciendo un trámite bancario, me acuerdo. Y en eso me escribió el amigo, Reinaldo, y me dice, amigo, me dice, el presidente le está llamando, me dice, de este número, contéstele, me dice. Y yo, pues, no sabía, entonces lo va a llamar. Y yo, sí, ahora mismo va. Y efectivamente me llamó el presidente en ese momento, Juan Orlando, muy amable, muy educado, me dijo, no lo conozco en persona, me dice, pero he visto lo que está pasando y como padre, yo no sé qué haría, me dice, en una situación de esa, como papá, y por eso lo admiro y lo respeto. Me dice, quiero que sepa que cualquier cosa en la que yo le pueda ayudar, estoy a sus órdenes. Entonces, para mí fue como, fue bastante impactante en ese momento. Yo le dije, muchas gracias, presidente. Le dije, ahorita estamos organizando todo para movernos a los Estados Unidos. Todavía no tengo muy claro el panorama, pero cuando lo tenga y ya estemos completamente definidos, yo me comunico con usted nuevamente. Y le agradecí, eso fue lo que le dije. Y también le comenté, usted sabe que somos adversarios políticos, para el que yo no soy nacionalista. Solamente se lo dije porque en nuestra sociedad hay mucha división, hay mucho sesgo, hay mucho odio político y en eso también... Y él eso lo tomó tranquilo, no dijo nada. Me dijo, esto no tiene nada que ver con política, me dijo. O sea, en ese caso usted sí sintió el lado humano del expresidente. Claro que sí. Y yo lo he dicho públicamente en repetidas ocasiones. La primera persona a la que se lo dije en un programa al aire fue a Jackie Redondo, que ella me entrevistó y me acuerdo que le dije, ella estaba en shock, no lo podía creer. Me decía, ¿en serio? Me dice, ¿el presidente Juan Orlando te dijo eso? Sí, o sea, presidente. Y yo hasta el día de hoy igual siempre se lo he agradecido, incluso cuando pasó que lo detuvieron y todo, vi que había una celebración por parte de un sector de la población y yo hice un comentario, yo dije, justicia, si lo que reclaman es justicia está bien, pero odio no, porque la sociedad en general, las sociedades divididas no construyen nada, las sociedades divididas se empobrecen, se encarecen, caen en el subdesarrollo y no salen de ahí. Bueno, para irnos a la pausa, y hoy, al día de hoy, ¿cómo está su hija, María Isabela? Está mejor que nunca, gracias a Dios. Es una niña normal. El tratamiento deja algunas secuelas siempre, porque es un tratamiento bastante fuerte. A ella le afectó los huesos, pero ya poco a poco se ha integrado a hacer deporte, juega básquetbol allá, se ha involucrado en fútbol, se ha involucrado en otras actividades que le han hecho ir fortaleciendo sus músculos y sus con textura ósea, y ahora está muy bien, gracias a Dios. Queríamos conocer este testimonio de Kenneth Melado. Siempre pensé, en algún momento voy a tener el testimonio de Kenneth Melado, de lo que pasó él como padre. Y escucharon ustedes, dejar todo por un hijo, eso sin duda alguna que conmueve. Nos vamos a una breve pausa aquí en La Palabra, ya regresamos con su aspiración política. No nos cambie.
Gracias por seguir con nosotros aquí en La Palabra. Honduras está creciendo. FICOS, en alianza con el gobierno de Estados Unidos y la ADFC, creamos el programa Tu Empresa Llega Lejos, el préstamo empresarial con la tasa más baja del mercado, desde un 12% con plazo hasta 10 años. Visita nuestras agencias y aplica ya. Cuéntenos, Kenneth Melado, esa aspiración de ser vicealcalde de la capital de la República, ¿desde cuándo o fue hasta ahora la propuesta? Bueno, retomando el tema de Isabel, acordate que yo era candidato electo a diputado por el Partido Liberal en ese momento, pero tuvimos que renunciar y dejar todo en pausa. Entonces, cuando nos fuimos y renuncias a todo tan rápido, obviamente que quedas con esa sensación de qué pudo haber pasado, o de que tenía que seguir hasta el final. Siempre estuvo en mi mente, todos estos 7 años fuera del país, regresar para continuar el proyecto político. No se podía en aquel momento, acuérdate que estuve trabajando en el servicio exterior como diplomático, en el consulado de Honduras en Atlanta. Ya estaba el tema del tratamiento, no iba a regresarme a política, iba a dejar a mi hija ya. También estaba el estatus migratorio que tenía que resolverse. Ahora, después de que resolví todo eso, lo resolvimos, gracias a Dios, de la mejor manera. Entonces ahora yo ya me siento en la libertad de decir, ok, tengo que continuar el proyecto que dejé parado. A medias. Sí, el proyecto que se detuvo. Y ahí surgió la oportunidad de integrarme al movimiento del ingeniero Salvador Nasralla en el Partido Liberal, como liberal. Obviamente, no te voy a mentir, yo en algún momento recibí ofertas del Partido Nacional, de Libre también. ¿Para esta contienda? Para contiendas anteriores. Ajá. ¿Verdad? Pero nunca las tomé porque mi corazón es rojo, blanco, rojo, es liberal. Sí. Aparte hay un legado de familia, mi mamá ha estado involucrada desde hace muchos años. Y yo me acuerdo que una vez que le dije a mi mamá, mamá, ¿y si yo me voy para otro partido? Me dice, yo te voy a apoyar a vos, pero al partido no lo puedo apoyar. Sí, porque es una liberal. Ya es de familia. De familia, de esas de muchos años. Entonces, sentí el compromiso siempre de estar en las filas del Partido Liberal por convicción, por trayectoria, por ideología, por lo que ha representado para el país el Partido Liberal a lo largo de su historia democrática. Y en esta ocasión, ¿quién llama a Kenneth Melado para decirle, le ofrecemos este puesto? ¿Fue siempre vicealcalde o alguna diputación o involúcrese? Primero hablé con Moisés Ulloa, en la primera instancia hablé con Moisés Ulloa, con Colindres, con José Colindres, y con la misma Hiroshka, para ver el tema de una diputación. En aquel momento todavía la cosa estaba muy incierta, lo de las casillas ya sabes que siempre es como te ofrecen una y se va moviendo, te dicen vas en la 4, después vas en la 6. Y entonces yo dije, no terminen en la 15, 16 y no salen. No quiero estar en eso. Yo dije, voy a apoyar al movimiento sin ningún compromiso, más que el compromiso de que el ingeniero Salvador Nasralla llegue a la presidencia de la República y que los hondureños tengamos una persona diferente por primera vez en muchos años. Pero me llamó en ese momento Fabiola Budoc, que era la precandidata a la alcaldía. A la alcaldía por el movimiento Salvador Nasralla. Y me dijo, a Fabiola yo la conocí desde cuando éramos precandidatos con Gabriela Núñez, que los dos ganamos la candidatura, sí. Y después quedamos con Luis Zelaya. Y me dijo, mira, venite que yo te quiero de vicealcalde, vamos a hacer una buena pareja, este es el momento, el partido nos necesita y muchas cosas. ¿Qué respondió Kenneth? En primera instancia estaba como impactado, ya había estado hablando con otros amigos también, un grupo de amigos liberales que tengo muy cercanos, que también les mando un saludo. Y hablamos, me dijeron, mira, te conviene por esto, esto y esto, y este es el momento, ¿verdad? Yo le dije a Fabiola, démosle viaje. Y yo me acuerdo que Fabiola en ese momento fue como en octubre, hablamos en octubre del año pasado. Y Fabiola estaba desesperada para que yo me viniera, ¿verdad? Pero le dije, mira, yo estoy trabajando, porque yo estaba como PR manager de relaciones públicas, estaba trabajando como relacionador público de Agente Atlántida USA en Los Ángeles.
tenía buen trabajo y no podía solo decir, me voy a aventurarme en un No hubo una proyecto. respuesta ni un sí ahí en ese momento. Le dije, sí, pero necesito coordinar mi salida de acá, ¿verdad? Dame unos dos meses para poder moverme, capacitar a alguien aquí y después yo me voy sin ningún problema. Efectivamente así fue, ¿verdad? Luego cuando llego acá, solo te estoy diciendo esto porque originalmente la propuesta siempre fue vicealcalde. Y primero fue Fabiola Budoc. Fabiola candidata, precandidata Sí. a la alcaldía, ¿verdad? Como alcaldesa, íbamos en la fórmula y tu servidor como precandidato a vicealcalde. Después sucedió lo que ya todo el mundo conoce. Que ella se fue del movimiento. Ella se fue del movimiento, se fue para el movimiento de Jorge Cálix, pero yo me sostuve firme. O sea, yo le dije, aquí fue donde yo arranqué y aquí es donde voy a terminar. Y también ahí mismo le dijo entonces, don Eliseo, véngase conmigo. Eliseo entra después en la ecuación. Usted ya estaba ahí como candidato a vicealcalde. Yo ya estaba como candidato a vicealcalde. ¿Y qué piensa después de que ella se va y se hace famosa, Fabiola Budoc, por la famosa frase de comprate una lija, pero de la gruesa, lija 1000? Mira, yo le tengo mucho respeto al liderazgo que ella construyó en el Partido Liberal durante muchos años. Todos conocemos al papá de Fabiola también, a Cocoya Budoc, que ha sido un liberal de mucha tradición, que apoyó mucho al partido. Son liberales que vos tenés que reconocer su liderazgo. Pero las decisiones que ella cometió, que ella tomó en su momento, pues le acarrearon algunas consecuencias que ya son visibles y públicas. Yo creo que ella misma se ha dado cuenta que algunas cosas no estuvieron bien, pero que somos humanos, que podemos rectificar y que en algún momento esas cosas pueden quedar en el pasado y seguir avanzando. Cuando escuché esa frase de lo de la lija, me imagino que Kenneth se asustó. Todos. Yo estaba en la conferencia de prensa, estaba a la par del ingeniero, me acuerdo, del ingeniero Nasralla, cuando se hizo la denuncia pública, estaba Iroshka, estábamos todos la mayoría de los precandidatos en ese tiempo, estaba Eliseo Castro también, y todos quedamos impactados, pues, todos quedamos impactados porque no esperábamos eso. Ahora, reiteramos, Kenneth Melado busca la vicealcaldía. Si yo le pregunto, bueno, ¿quién es el vicealcalde hoy? Quizá, porque estuvimos hablando previamente, me lo va a decir, pero la figura del vicealcalde, y hay que ser honestos, a excepción de algunos. No existe. Pero no es la realidad. Y con todo el respeto para los vicealcaldes que ha tenido la ciudad capital, ¿quién es el vicealcalde hoy? Carlentón. ¿Y el anterior? ¿Quién fue? No sé, vos me dijiste que era la de Tito, era una señora, no la ¿Y la recuerdo. anterior en el primer mandato de Papi a la Orden? García. Juan Carlos García. Sí. No, Pero porque estás metido en el mundo político, sí, uno ajá, los identifica. Y antes fue Ricardo Álvarez, Y era Juan Diego Zelaya, el vicealcalde. Pero verdad que la figura del vicealcalde como que es más decorativa, hay que ser honesto. No hay resultados, ¿verdad? No, a menos que vos me digas, yo recuerdo que este vicealcalde dejó este legado, transformó esto. ¿Y cómo garantiza Kenneth Melado que ahora sí habrá resultados de ser electo? Vicealcalde. Fíjate que sale Fabiola, empieza todo ese tema de la negociación, de quién va a ser el candidato a alcalde. Yo hice la propuesta, en su momento se mencionó que hasta Iroshka iba a ser la candidata a alcalde, la precandidata. Y en eso Eliseo Castro, que es un liberal de hace muchos años, que es un empresario exitoso, aparece en el mapa de nuevo, en esa conversación que nosotros tuvimos con Eliseo, que le mando un saludo, por cierto. Él estaba en los Estados Unidos cuando le llega la propuesta. Él dice, yo ya había decidido no involucrarme, por lo menos en el tema de contienda electoral, pero los planes y el tiempo de Dios es perfecto. Y cuando me dicen Eliseo Castro, obviamente ya habíamos trabajado juntos en la campaña con Gabriela, habíamos también sido electos candidatos porque íbamos en la misma planilla, en la misma fórmula. Y me pareció excelente, después de que nosotros hablamos y le dije, mire, Eliseo, la cosa está así. Y él me dijo lo que él pensaba. Y me dice, el vicealcalde es súper importante, me dice, porque es una persona que va a estar conmigo todo este tiempo. Y si hay algo que yo quiero dejar, porque esas fueron las palabras de él, me dice, es un legado para los jóvenes también. Y los jóvenes tienen mi respaldo y tienen mi compromiso. Entonces, existe esa voluntad de Eliseo Castro de ceder esos espacios para poder hacer proyectos
Y no solamente proyectos, cuando sino usted me para dice, poder trabajar. Y solo, discúlpeme que lo interrumpa, pero cuando dice ceder es el trabajo 50 y 50, ¿o cómo? No sé si 50 y 50, ¿verdad? El alcalde es el alcalde y él tiene que tomar las riendas en su mayoría. Pero si un vicealcalde joven, con energía, con ganas, con entusiasmo y que quiere trabajar. Claro que sí. Por eso te digo, no sé si el 50 y 50, no sé si en algún punto puede ser más de mi lado, O más que del llegue lado un de él. vicealcalde que sea metido, que no, yo quiero hacer este proyecto, deme más trabajo y eso. Sí, eso es lo que debería de hacer un funcionario público, medianamente involucrado en las necesidades de su comunidad y de su ciudad y de su país. Debería de buscar la forma de dejar un legado, porque entonces, ¿cuál es el propósito de llegar? Hacer dinero. El mismo Eliseo Castro dice, yo conozco tipos de políticos, los que se involucran porque quieren prestancia, que los vean, que los adulen, y los otros que llegan por hacer acomodarse. Me imagino respetando los espacios, porque recordamos el caso cuando el expresidente Manuel Zelaya Rosales estuvo en la titularidad del Ejecutivo, que no estaba la figura de los designados, estaba un vicepresidente, Elvin Santos, y cuando no estaba el presidente, Elvin Santos quería tomar acciones como presidente. Claro. Y ahí es donde hubo un problema serio, que hasta tuvo que cambiar de sede y llevó a su casa la vicepresidencia de la República, ¿lo recuerda? Claro que sí, claro que sí. Bueno, hubieron otras interioridades ahí que se ventilan para esa división entre Elvin y Mel. ¿Cómo cuáles? No sé, vos las conocés, pues si vos sos periodista. Pero uno tiene que estar bien claro también, ¿verdad? En la cadena de mandos. Y en eso, en este tema de la política hay muchos celos también. ¿Entendés? Y hay... los celos de la política dicen que son más intensos que los celos incluso de una relación normal. Y es porque hay mucho trabajo y hay mucho liderazgo atrás. Por eso te digo, uno tiene que estar bien ubicado y saber respetar. En el caso de Eliseo, él es el alcalde. Yo trabajo en conjunto con mi alcalde. En lo que mi alcalde indique, en eso vamos a trabajar, más las propuestas y las ideas nuevas que llevas vos como joven. Ayer venía en el vuelo un nacionalista que no cree en su candidato actual, ¿verdad?, a la alcaldía, y tampoco le parece el que está... ¿Lo dijo ahí en el vuelo? Sí, ¿Lo dijo ahí en el vuelo? El vuelo lo dijo, y tampoco le parece el que está de turno, ¿verdad?, en este momento. Y me dice, yo le dije, ¿qué pensás vos de que en Tegucigalpa y Comayagüela empiecen a circular carros barredores? ¿Cuál es el problema, Leo, de poner carros barredores? Porque nosotros tenemos esa tendencia a romantizar las situaciones y decimos, pero es que le vamos a quitar el trabajo al señor que barre allá exponiendo su vida en la mediana del anillo periférico. Ese es el análisis de muchas personas. ¿Y quién te ha dicho que le vas a quitar el trabajo a esa persona? Evolucionás. ¿Por qué no le dignificás a esa persona en otra posición? Y te encargas, la ciudad no se puede detener por romantizar eso. La ciudad debe estar limpia. Obviamente, hay programas de educación y de concientización para las futuras generaciones, pero a la generación que ya creció botando la basura en la calle, solamente si le pones multas muy severas, empiezan a cambiar. Entonces vos necesitas un programa de respuesta y acción. Entonces compremos máquinas que nos ayuden a mantener la capital limpia. ¿Y se puede aquí? Claro que sí. ¿Podemos dar ese paso hacia esa cultura? Claro que sí. ¿Por qué no? Si una máquina, un carro barredor de esos te resuelve en un día lo que 1000 personas barriendo van a hacer en una semana. Entonces hay que avanzar. No podemos quedarnos con esa mentalidad. Somos una ciudad, somos una capital de un país que está cerca de países muy desarrollados, y nuestra meta es parecernos, copiar las cosas buenas, porque aquí creemos que copiar es malo. Lo bueno se puede copiar. Y completamente de acuerdo. O sea, es que no es malo copiar lo bueno. No, o sea, lo malo es ir con envidia. Vos has viajado, Raúl, mucho, ¿verdad? Conoces, ni siquiera tenés que ir a muchas ciudades del mundo. Aunque vayas a algunas ciudades aquí cerca, en algunas... No, aquí a los vecinos. Vamos a El Salvador, a Guatemala. Ciudad de Guatemala es un espectáculo. Siempre está en constante construcción. Es que, limpia, una ciudad limpia, señalizada, pintada. No vas a ver buen transporte público.
No vas a ver la maleza o el monte, como decimos nosotros, hasta esta altura, en los bulevares y en las medianas principales. Por Dios, ¿por qué? Ah, porque entonces tengo que aumentar el clientelismo político y contratar gente con machete, cuando yo ya puedo contratar, ya puedo comprar un tractor y meterle un tractor a un tractor podador. Ahora, ¿cómo hacer para que ese celo político no opaque la figura de un vicealcalde? Porque reiteramos, aquí son pocos los vicealcaldes que uno puede recordar porque hicieron o dejaron una obra. Yo creo que la construcción del liderazgo siempre va a depender mucho de tu compromiso con tu comunidad, ¿verdad? El impacto que vos podés generar, no necesariamente porque vas a figurar. O sea, jamás. Yo he visto la figura del actual vicealcalde, donde él ejecuta proyectos, y te puedo señalizar en la salida al sur, he visto unos rótulos de él donde dice que está haciendo algo. Y he visto otro rótulo de él allá en la subida de La Leona donde dice que está haciendo algo. ¿Para qué, brother? ¿Para qué? Yo tengo que reconocer las cosas buenas. Yo no miraba rótulos de Tito por ningún lado, ni publicidad, y Tito trabajaba todos los días. Entonces tu legado lo vas a ir construyendo vos. No es porque le vas a quitar protagonismo a alguien. Vos haces lo que tenés que hacer. Obviamente, en política, si no mostrás lo que haces, obviamente la gente no se va a dar cuenta. Pero es que hay otras formas, hermano. Ahora hay una cantidad de diversificación en las redes sociales, en los medios digitales, para que vos puedas mostrar tiempo real lo que se está haciendo. puede dar cuenta la gente lo que está haciendo. ¿Para qué vas a gastar en poner rótulos? Permítanos, Kenneth Melado, hacer una breve pausa. Bueno, una plática bastante intensa. Siento que va rápido el tiempo. Sí, ya no fue 40 minutos. Una breve pausa, ya regresamos para la parte final. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Palabra. Mucha atención, los albañiles también tienen su día, pero Cemento Bijao les trae todo un mes para celebrar a todos los héroes de la construcción con el mes del albañil hondureño, porque ellos son los que construyen el futuro de Honduras. Más información en las redes sociales de Cemento Bijao. Estamos conversando con alguien que ustedes conocen de tanto tiempo en la televisión y al inicio hablamos de que la gente lo recuerda cuando lo mira ahí en los centros comerciales. ¿Cómo mira la contienda de este año? Porque el tiempo va rápido. Decíamos el año pasado, el próximo, no, es este año. ¿Cómo la mira? De cara a las elecciones generales, contundentemente ganador el ingeniero Salvador Nasralla con el Partido Liberal de las próximas elecciones. Así de claro lo tiene. No tengo duda alguna. ¿Por qué? La intención de voto y la voluntad del pueblo hondureño, vos la palpás en las calles todos los días. Yo le reconozco mucho a alguien que fue mi jefe, Canal 10, don Rodrigo Bon Arevalo. No tenés ningún problema en que lo mencione, ¿verdad? No. Yo me sentaba con él cuando trabajé en su canal, trabajé un periodo corto. Yo reconocía su sabiduría y una vez me dice, mira que en la política, me dice, se palpa en el día a día, en la calle, en la persona que te atiende, en el que te transporta, en el que vos escuchás y preguntás. Anda, tómate un café, anda a caminar por allá, por el parque, anda a date una vuelta por un centro comercial. Pregúntale a la gente qué piensa. Ellos tienen la verdad. Ellos son quienes representan la gente intención. Que vota. Ellos son los que votan. Y vos puedes palparlo en la gente. ¿Y Kenneth Melado ha ido al centro de la ciudad? Sí, ha estado ahí. Hemos estado haciendo... A la colonia, a Los Pinos, a la Vía Nueva, Vía Vieja, la San Miguel, la Travesía. Todos. ¿Qué dicen? No te voy a mentir, probablemente no he abarcado el 100% de los barrios. Es imposible. Pero vos podés palpar los barrios. Los barrios. Estuvimos en Los Pinos y en la Vía Nueva hace poco. Antes del proceso de elecciones primarias. La gente cree en el ingeniero Salvador Nasralla. Es que el ingeniero Salvador Nasralla puede decir muchas cosas, pero jamás vas a decir que ha sido corrupto. Jamás vas a decir que ha estado involucrado en actividades con el narcotráfico. Jamás vas a decir que abusó del poder que tuvo o que estuvo involucrado en algunas cosas oscuras dentro del gobierno de Honduras, porque nunca ha estado ahí. Entonces, esa credibilidad que tiene el ingeniero Salvador Nasralla, aparte de que es un hombre solvente económicamente,
Yo siento que él está en una etapa de su vida en la que ya debería estar disfrutando de todos sus años de trabajo, porque ha sido un profesional exitoso dentro de la televisión hondureña y eso le ha permitido vivir tranquilo. ¿No le afectará, por ejemplo, a Salvador, que él fundó el partido anticorrupción, buscó la presidencia, después se fue en una alianza, después fundó el Partido Salvador de Honduras, ahora por el Partido Liberal? ¿Eso? Es que es política. Los escenarios cambian constantemente. Mel estaba en el Partido Liberal, luego sufrió un golpe de Estado y formó su propio partido, Libre. Muchos liberales se fueron con Mel a Libre. Muchos libres regresaron al Partido Liberal. Muchos de la UD se fueron a Libre. Muchos del PSH se vinieron al Partido Liberal. Casos puntuales. Critza Pérez empezó con el ingeniero Salvador Nasralla. Con el PAC. Con el PAC. Fue electa diputada. Después decidió venir al Partido Liberal. Se le aceptó. Fue electa diputada. Ahora está con Libre. Y le va bien. Quedó electa. O sea, yo pienso que esa es una de las estrategias que utilizan para poder debilitar la imagen de Salvador Nasralla y decir que él es una persona inconsistente, políticamente hablando. Pero hay que reconocer que como es una persona honrada, que como es una persona que no tiene negocios ni intereses oscuros con el gobierno de turno, entonces se enfrenta al escenario grande y amplio de la política. La política es una monstruosidad. Don Rodrigo me decía, si asomas la cabeza te la quieren volar. Entonces, hay que andar como el pato bajo, no como el ganso. Si uno levanta mucho la cabeza y lo ven que tiene futuro, ¿le pueden cortar la cabeza? Claro que sí. Mata a los pequeños, le dicen ellos. Entonces, Salvador, al no ser político tradicional, cuando entró en sus primeras instancias, que yo me acuerdo, todos lo apoyábamos. En ese tiempo éramos compañeros de Televicentro. Nosotros le decíamos, lánzate sí. O sea, porque él siempre tenía esa oposición a lo interno, incluso en los medios de comunicación que él, cuando en sus programas de televisión y en el medio de comunicación que él estaba, él siempre hacía sus comentarios. Entonces, la gente empezó a verlo como una persona que podía cambiar la situación y la realidad del país. Se involucró en política. No es fácil, vos sabés que no es fácil. Fundó un partido, dejó un legado, luego decidió hacer una alianza, tomar la cabeza, todos sabemos lo que pasó. Luego volvió a la alianza porque era la única opción que había en ese momento para poder sacar al oficialismo que se había instaurado en el pasado, en los últimos 12 años. Y se logró el objetivo. Políticamente es exitoso. Si lo mirás desde ese punto de vista, en los proyectos políticos que ha estado, ha salido bien. Dime, ¿quién empieza un partido político de la nada y mete 13 diputados? Ese es un éxito. Al menos así lo consideramos, porque de la nada. Y tener 13 diputados. Pues tenés una bancada en el... Sí. Sí, la UD estuvo por años. El Pino, y tenían 1, 2. Creo que la UD, la lo Democracia máximo que tuvo Cristiana, fueron 4 diputados. 4, 3. Y el hombre, obviamente, es el hombre más popular de Honduras. Pero para aquellos que dicen que a él lo que le hace falta es experiencia, que a veces dicen peca de ingenuo. No. Mira, el ingeniero Salvador Nasralla políticamente ha madurado mucho. Hay que reconocerle. Yo creo que recibir tantas traiciones lo han hecho madurar, y también él se ha dado cuenta de que ha dicho cosas. Él no las dice en mal sentido, ¿verdad? Hay que reconocer eso. Puede decir una que otra cosa así, porque es su forma de ser. Los que lo conocemos, que hemos trabajado con él, sabemos que él, incluso aquí, uno de tus asistentes de audio trabajó con él y él sabe cómo es. Él es muy directo para decir las cosas, porque no le gusta perder tiempo, no le gusta cuando la gente hace las cosas a medias. Y puede ser que en política es diferente, ¿verdad? No puede ser, es cierto, es diferente, porque esto es un voluntariado, esto es convicción, esto es ideología, esto es una causa. Y ahí es donde él ha tenido esos problemas. ¿Visualizan ustedes de ser favorecidos con el voto un gobierno netamente o completamente austero? Porque él mismo lo ha dicho, ha reconocido. Si yo soy tacaño, dice. Yo creo que sí. Yo creo que sí.
pero más que austero, creo que un gobierno donde se inviertan bien los recursos del Estado. Un gobierno que haga honor a esa frase de que cuando el dinero se invierte bien y cuando no se roba, ajusta para muchas cosas. ¿Esta campaña será, sienten ustedes, encarnizada o será de propuestas? Así como se vio en la primaria, que era una fiesta interna, pero ya ahora la fiesta es completamente diferente, de partido contra partido. Es política, sí, es ataque. Ahora mismo podemos sentir un ambiente de persecución política. Vos lo sabés, lo vivimos nosotros en el día a día, lo han hecho todos. Llegan los nacionalistas y se convierte la persecución política el partido de oposición. Llegan los liberales, se convierten en persecución política el partido de oposición. Y Libre no está haciendo nada diferente, está haciendo lo mismo. Llegaron ellos y entonces todo lo que huela diferente a Libre, entonces está mal. ¿Y qué va a pasar entonces del 2026 al 2030? Eso es algo que dentro del plan de gobierno del ingeniero Salvador Narrala tiene que definirse en un tema progresista. Bukele lo ha hecho así. Bukele ha enjuiciado a quienes ha tenido que enjuiciar, pero no por eso se ha detenido en lo más importante, que es el progreso del país. Nosotros ya no estamos para estar perdiendo el tiempo en foros, lo voy a decir con toda seriedad y responsabilidad, resolviendo los problemas del país en un foro. Los funcionarios públicos no tienen que estar ahí en un foro resolviendo problemas. Los funcionarios públicos tienen que estar haciendo lo que les toca hacer. Pero nosotros nos hemos acostumbrado aquí que todo es foros políticos y que en los foros llegan y se expresan y empiezan a atacarse uno contra otro y ahí es donde resuelven la situación. Pero si no hablan, también dicen, esto no están haciendo nada. O sea, me parece que también es bueno rendir cuentas ante la gente. Cuando vos salís de Honduras, yo estuve 7 años viviendo fuera del país, te das cuenta de que nosotros en general, no solo los hondureños, sino los latinos, nos gusta mucho hablar y pocas acciones. Hablamos mucho y tenemos pocas acciones. Las culturas progresistas desarrolladas hablan menos y actúan más. ¿Me explico? Entonces nosotros tenemos que empezar a actuar más. Lo que te decía, Papi hizo un trabajo excepcional y lo reconocemos, con algunas limitaciones podría decir, pero lo que él hizo habló más que la publicidad y lo que él... Yo no recuerdo haber visto a Papi en un foro. Vamos a ver, porque el tiempo apremia. ¿Qué haría Kenneth Melado si lo eligen como vicealcalde? Es decir, esto y esto lo voy a hacer y lo voy a cumplir. Mira, lo primero que nos hemos comprometido con Eliseo, porque Eliseo tiene esa experiencia, ese liderazgo, y vamos en una amalgama perfecta entre experiencia, juventud y renovación, ¿verdad? Con ideas abruptas, disruptivas, para salir un poco de lo tradicional. Lo primero es el apoyo a los jóvenes, 100%. Vamos a crear espacios para los jóvenes. Trabajo y espacios. No todo es, como decimos en el tema de vamos a trabajar también la parte de infraestructura, ¿verdad? Eso es con el equipo de ingenieros y arquitectos para poderlo ver, pero nosotros también tenemos que enfocarnos en cómo generar desarrollo en esta ciudad, aparte de todo lo visual, aparte del turismo. Estamos comprometidos en programas de capacitación con los jóvenes para generar empleo. ¿Qué pasa con los jóvenes acá? Un joven está condenado a no tener oportunidades si no... Escucha bien esto, sos joven hasta para la empresa privada, sos joven hasta los 35 años, ¿verdad? ¿De ahí para allá? De ahí para allá sos viejo. Ya no hay trabajo. Ya no hay trabajo. O no le dan trabajo. Trabajo hay, pero no le dan. Te cuesta graduarte 6, 7 años de la universidad. Y la mayoría de jóvenes que se gradúan de la universidad... Si no estudias medicina, ¿verdad? Sí, si no estudias medicina. Salen sin experiencia porque estuvieron estudiando y les piden 5 años de experiencia, no hay oportunidades. Entonces, los jóvenes, cuando se sienten hasta acá, brother, porque es que los trabajos para los jóvenes son bien limitados. Porque te piden experiencia. Entonces, como no tenés experiencia, te pagan poco. Es que complicado. Ve la contrariedad de nuestro sistema. Entonces, tenemos que empezar a trabajar en la formación técnica con trabajos, formación técnica puntual, 2 años. El Infop, tenemos que hacer alianzas con los institutos nacionales y con el ingeniero. Vamos a tener esa apertura. Porque no solo es un tema de la alcaldía. Aquí nos involucramos todos. Entonces,
ingresamos programas de capacitación técnica. Aquí, ¿por qué no podés ser en Estados Unidos un ebanista, un carpintero, un electricista? Le va muy bien. ¿Lo podés hacer aquí? Sí, lo podés hacer. Nos vamos, llegamos al final. Estaba interesante la plática, pero como todo inicio tiene su final. Tenemos que extenderlo a 2 horas porque no nos gusta el tiempo. Y siempre cerramos, Kenneth, con 5 frases o preguntas. En este caso las combinaré con algunos personajes y comenzamos de inmediato. Su hija María Isabela. Es mi mayor referencia de lo que significa un héroe en la tierra. El expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Para mí, personalmente, una persona que siempre voy a recordar de la mejor manera posible. El presidenciable liberal Salvador Narrala. La opción de cambio que tiene Honduras en este momento. Tegucigalpa y Comayagüela. Mi vida entera, mis ciudades, aquí crecí, aquí viví toda mi vida. Kenneth Melado. Kenneth Melado como tal, un ciudadano consciente, comprometido, un ser humano que más allá de lo material, de lo que ustedes ven aquí, quiere dejar un legado para este país. Muchas gracias. Kenneth Melado. Gracias a vos por el espacio. Aspirante a vicealcalde del Distrito Central. A continuación se viene LTV Noticias Estelares. Siga con nosotros.